Entonces, en la clase anterior nos quedamos por acá, ¿verdad? Estábamos hablando sobre lo que era la fuerza sobre un dipolo en un campo magnético externo. Esta expresión que obtuvimos ayer es la energía de un dipolo en un campo magnético externo. Fíjense que cuando se le pone ese subíndice al campo magnético, ese subíndice significa externo, ¿verdad? Y este es el dipolo magnético que está sumergido en el campo externo. Entonces la interacción del dipolo con ese campo externo es lo que produce esta energía, la energía dipolar, que expresada cuando por definición de producto punto, ¿verdad? Esto nos queda en función del ángulo que forman el dipolo con el campo externo. Bueno, entonces como ustedes sabrán, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una función de energía potencial, nosotros podemos eh, encontrar la fuerza a partir de esa energía a través de lo que es el gradiente de esa energía, así como lo ven acá. Bueno, entonces tienen que tratar de memorizarse estas expresiones, ¿verdad? Para la energía y para encontrar la fuerza, que es el negativo del gradiente de la energía. Bueno, entonces creo que el día de ayer también les hablé un poco sobre esto, la variación de la energía con el ángulo. Si nosotros ya tenemos la energía expresada de esta forma en función del ángulo, entonces, por naturaleza, ¿verdad? El dipolo, este que tengo aquí es un dipolo real, el dipolo va a tender a alinearse en la dirección del campo. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que pasaría si el dipolo está aquí, sumergido en este campo. Se va a alinear con el campo. Pero hay unos valores especiales que vamos a considerar hoy, que son el equilibrio estable e inestable. Entonces, por eso en la clase anterior les hablé de esto, ¿verdad? De qué es un equilibrio estable y qué es un equilibrio inestable. Entonces, vale la pena recordarlo siempre, ¿verdad? Que en un punto de equilibrio estable, la mínima, y en un punto de equilibrio inestable, la energía es máxima. La energía tiene un valor máximo cuando el equilibrio es inestable y tiene un valor mínimo cuando el equilibrio es estable, como el oscilador armónico, ¿verdad? En el punto de equilibrio la energía es mínima, es la más pequeña. Entonces, eh, cualquier sistema, cualquier objeto en la naturaleza siempre va a tener una tendencia a querer estar en un punto de equilibrio estable. Por eso es que el dipolo va a tender a girar orientándose en la dirección del campo. O sea, el dipolo va a tratar de buscar su punto de equilibrio estable, o sea, el valor de energía más pequeña. Entonces vamos a ver, analicemos esto paso a paso. Acá tenemos la energía mínima, que es cuando el ángulo es cero, el ángulo entre el dipolo y el campo. El dipolo magnético y el campo son paralelos, el ángulo entre ellos es cero. Entonces aquí tenemos la energía más pequeña, que corresponde a un valor negativo de la energía dipolar. Como el ángulo es cero, coseno de cero es 1 y me queda este valor. Es la energía más pequeña, es negativa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya lo saben, ¿verdad? Cuando la energía es la mínima, tenemos equilibrio estable. ¿Qué significa eso de equilibrio estable? Aquí tengo un dipolo físico, ¿verdad? Pero esto obviamente es producido por un dipolo real. Entonces, ¿qué pasa con eso del equilibrio estable? Si yo vengo y perturbo el sistema, por perturbar me refiero a que puedo darle un pequeño empujón al dipolo, ¿verdad? Puede venir un agente externo, una persona, le aplica una pequeña perturbación al dipolo, una pequeña fuerza, pero el dipolo va a vibrar en torno a esta posición de equilibrio. Va a vibrar y va a terminar en esa posición de equilibrio. Así como el oscilador armónico, ¿verdad? Que uno lo mueve y el oscilador siempre regresa al equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando el equilibrio es inestable? O sea, cuando el ángulo formado entre el dipolo y el campo es pi, es igual a pi. La energía es máxima. Por eso tenemos una posición de equilibrio inestable, porque la energía es máxima. Esta posición también es de equilibrio, pero es inestable. ¿Qué significa? Que si yo vengo y le doy una pequeña perturbación al dipolo, el dipolo va a girar orientándose a favor del campo y ya no va a regresar nunca a esta posición. ¿De acuerdo? O sea, por eso es inestable, ¿verdad? Porque cualquier perturbación hace que el dipolo ya no vuelva más a esta posición, que gire.
¿De acuerdo? Entonces, la energía aquí es máxima, como lo ven ustedes, porque el ángulo es pi, el coseno de pi es -1, por eso me queda una energía positiva y es máxima. Los valores intermedios van a estar entre este valor y el valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, un caso, digamos, no tan especial como los anteriores, pero que también merece una consideración por el tema del torque, ¿verdad? Porque el torque aquí es máximo. Entonces, cuando el ángulo formado entre el dipolo y el campo es de pi medios, 90 grados, la energía es cero, porque el coseno de pi medios es cero. Entonces tengo una energía igual a cero. Esta posición es muy especial, porque a continuación vamos a ver lo del torque, y aquí ocurre el momento de torsión máximo. Un dipolo es imposible que en la naturaleza un dipolo se encuentre de forma perpendicular al campo. Siempre que un dipolo esté en esta forma, en esta posición, siempre va a girar. Siempre va a girar. O sea, ¿cómo es que vamos a encontrar los dipolos nosotros en un campo? Los vamos a encontrar siempre en posiciones de equilibrio, ya sea estable o inestable, ¿de acuerdo? Siempre van a estar en esas posiciones, no pueden estar así porque aquí se aplicaría rápido una fuerza que lo va a hacer girar. Bueno, entonces la energía aquí es cero. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra esa variación de la energía de los dipolos en campos externos. Entonces, acuérdense que si no hay campo externo, no hay energía, no hay torque. Bueno, el dipolo por sí mismo, el dipolo me crea un campo magnético, ¿verdad? Pero la interacción del dipolo es con un campo externo, no es con su propio campo. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el eje vertical energía y el eje horizontal posición, ángulo. Entonces, aquí tenemos representados los valores más importantes de la energía, que son el valor mínimo, que corresponde a un ángulo de 0. Cuando son paralelos, el ángulo es 0 y la energía es pequeña, menos m por b sub 0. Cuando el ángulo es pi, o sea, antiparalelos, la energía es máxima, es igual a m por b sub 0. Y en el valor intermedio, pi medios, la energía es 0. O sea, como ustedes ven, la energía puede tener infinitos valores. La energía tiene infinitos porque acuérdense que en un intervalo, por muy pequeño que sea, hay infinitos valores. De 0 a pi, los valores de la energía son infinitos. ¿De acuerdo? Son infinitos. Solo que tiene dos puntos importantes que son el equilibrio inestable y el equilibrio estable. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes. Estamos considerando hasta el momento un dipolo, ¿verdad? Un dipolo nada más. Y es un dipolo ficticio el que estamos considerando, ¿verdad? No tiene por qué ser real, porque como les digo, un dipolo real puede ser cualquier sistema, ¿verdad? Puede ser cualquier forma. Pero aquí solo hace falta considerar un dipolo ficticio. Bueno, vamos a ver esto de otro enfoque, el torque magnético. Cuando un objeto rota, rota porque hay un torque, ¿verdad? Rota porque hay un torque. El torque es el análogo de la fuerza en el movimiento de rotación. Cuando un objeto se traslada, hay una fuerza. Cuando un objeto rota, hay torque. Entonces, si el dipolo rota, es porque hay una fuerza, entre comillas, porque no es una fuerza, es un torque. Es un torque que lo hace girar. Ese torque se debe al campo magnético, ¿no? El campo magnético se encarga de ejercer una fuerza sobre el dipolo. Entonces, el torque lo vamos a expresar de esta forma. La energía depende del ángulo, hay un torque. El torque quedaría definido de esta forma como el producto vectorial de el momento magnético y el campo magnético externo. ¿De acuerdo? Momento dipolar magnético y campo magnético externo. En este orden, así se lo tienen que aprender, ¿verdad? Porque el producto cruz no es conmutativo. Si escriben esto al revés, está mal, ¿verdad? Tiene que ser M cruz B. Entonces, este es el torque. Ahora bien, para el equilibrio, para que el dipolo esté en equilibrio, tiene que haber un torque mecánico adicional, o sea, una fuerza externa, aparte de la fuerza del campo magnético, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que existir este torque externo? Tiene que existir para que el sistema esté en reposo en cualquier posición, ¿verdad?
porque si no existiera este torque mecánico, el dipolo giraría, ¿verdad? Hasta alcanzar su punto de equilibrio. Bueno, pero enfoquémonos acá en el torque del campo magnético. Si nosotros hacemos uso de la definición de producto cruz, entonces este producto cruz es el producto de las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. Fíjense la diferencia entre la energía y el torque. La energía depende de un coseno de teta y el torque de un seno de teta. Están desfasados, ¿verdad? Están desfasados. Eso significa que donde el torque es máximo, la energía es mínima y viceversa. Entonces, el torque es máximo en teta igual a pi medios. En pi medios la energía era cero. Donde la energía es cero, el torque es máximo. Por este desfase, ¿verdad? Porque la energía depende del coseno y el torque depende del seno. El torque es mínimo en teta igual a cero y teta igual a pi. O sea, donde la energía era máxima, ahora el torque es mínimo. ¿De acuerdo? Es bastante lógico, ¿verdad? Porque en los puntos de equilibrio, el dipolo ya no va a girar, ya no va a experimentar ninguna fuerza, ningún torque. Bueno, entonces, vamos a ver, analicemos esto con el dipolo ficticio que tenemos acá, representado por esta flecha. En el campo magnético externo, las flechas en azul. Entonces, en teta igual a cero, ¿qué ocurre? Tenemos una posición de equilibrio estable, pero aquí el torque es nulo, por la definición, ¿verdad? Seno de cero es cero. Cuando el dipolo está orientado a favor del campo, aquí no experimenta ningún torque, no experimenta fuerza que la haga girar. El torque lo que hace es girar, ¿verdad? Hacer girar algo en torno a un eje. Nosotros estamos asumiendo aquí, jóvenes, de que el dipolo está fijo, o sea, está girando en torno a un eje, o sea, como que estuviese clavado el torque aquí, el dipolo, ¿verdad? Porque de lo contrario, esto también podría trasladarse, ¿verdad? Se podría trasladar, pero nosotros no queremos que se traslade, solo queremos que gire, que rote. Bueno, entonces aquí el torque es cero. ¿Qué pasa en la posición teta igual a pi medios? Cuando son perpendiculares, el torque es máximo, porque el seno de pi medios es 1. Tenemos el valor máximo del torque. Siempre que son perpendiculares, campo magnético con dipolo, va a haber un torque máximo. O sea que aquí, cuando el dipolo se encuentra en esta posición, es donde va a experimentar la mayor fuerza de rotación. O sea, el torque máximo. ¿De acuerdo? Con mayor fuerza va a ser empujado hacia la posición de equilibrio. Bueno, y el último caso sería la posición de equilibrio inestable, que es cuando teta vale pi. Aquí el torque también es nulo, se hace cero, porque el seno de pi es cero, entonces me queda un torque cero, de manera que siempre que nuestro dipolo se encuentre ya sea paralelo al campo o antiparalelo al campo, vamos a tener un torque nulo. Por eso se llaman posiciones de equilibrio, porque son torques nulos ahí, ¿verdad? Solo cuando no esté en una posición de equilibrio es que habrá un torque diferente de cero. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, porque con esto ya daríamos por finalizada la teoría del capítulo 19, ¿verdad? O sea, no sé si les quedó alguna inquietud con respecto a este tema de multipolos magnéticos. Lick, Ajá. esto de saber si es torque nulo o máximo, físicamente, ¿en qué nos ayuda? Que no entiendo esa parte, me siento como confundido ahí. Bueno, miren, es que lo que pasa es que esto es muy importante para entender lo que es el magnetismo. Yo creo que, o sea, en 4.15 la clase es magnetismo. A todo mundo le llama la atención, ¿verdad? Cómo funcionan los imanes, ¿verdad? ¿Por qué ocurre magnetismo? ¿Por qué es que un imán es capaz de atraer a objetos metálicos? Entonces, esto de lo que yo les he hablado hoy es el principio sobre cómo funcionan los imanes. Por ejemplo, ahora me estaría adelantando al siguiente capítulo, ¿verdad? Me estaría adelantando bastante. En el siguiente capítulo que vamos a ver la materia neutra. Entonces, la materia neutra
consiste de una configuración de dipolos. O sea, la materia neutra me refiero a toda la materia que nosotros vemos, ¿verdad? La madera, la tierra, el concreto, toda la materia neutra está formada por un conjunto de dipolos magnéticos. O sea, los electrones girando en un átomo vienen a emular lo que es un dipolo. Porque un electrón girando en un átomo es como una pequeña espira de corriente, ¿verdad? Es como una pequeña espira de corriente. Y una pequeña espira de corriente, qué es lo que produce? Un dipolo, ¿verdad? Entonces la materia neutra consiste de átomos que tienen electrones girando y esos electrones girando eh, se pueden modelar como dipolos, como flechitas así, ¿verdad? Entonces toda la materia va a estar formada por flechitas, que son dipolos, pero esos dipolos están orientados al azar. ¿Sí me explico, verdad? O sea, toda la materia que existe está formada por átomos que tienen electrones girando y los electrones, cuando una carga se mueve, es una corriente, ¿verdad? Los electrones que giran son corrientes. Entonces esas corrientes poseen dipolos. Pero en la materia neutra, a diferencia de los imanes, es que la materia neutra tiene los dipolos orientados al azar, mientras que los imanes tienen los dipolos orientados en una sola dirección. Por eso se llaman imanes, ¿verdad? Esa es la característica que tienen los imanes, que los dipolos están orientados en una sola dirección. Entonces, cuando un imán se coloca eh, cerca de un metal, el imán lo que hace es que con su campo magnético, ya tiene un campo magnético, ¿verdad?, establecido. Entonces el imán con su campo magnético externo hace que todos los dipolos de la materia neutra se orienten en la dirección, bueno, ahí se lo voy a explicar después, ¿verdad? Una dirección opuesta, de tal manera que haya una fuerza. Ahorita no les puedo explicar bien porque todavía no hemos visto eso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando los dipolos, el imán lo que hace es que produce un torque sobre los dipolos y ese torque hace que los dipolos giren y sean atraídos por el imán. Se produce una fuerza por esta expresión que ven acá, ¿ve? Fuerza. O sea, para que un imán atraiga pedazos de metal, tiene que haber una fuerza, ¿verdad? Entonces, el imán lo que hace es que genera un torque sobre todos los demás dipolos orientados al azar y los alinea. Y cuando están alineados, se produce una fuerza. Entonces, ¿para qué sirve saber esto, ¿verdad? Del torque, de la energía? Es porque, por lo que lo que les acabo de comentar. O sea, toda la materia nosotros la vamos a modelar como que fuesen dipolos. Imagínense que esta pequeña espira que ven aquí es como un electrón, ¿verdad? Que está girando en el átomo. O sea, acuérdense ustedes de que el electromagnetismo que nosotros estudiamos es una teoría macroscópica, ¿verdad? Pero que tiene origen microscópico. O sea, me refiero a que el electromagnetismo es una teoría que se aplica a sistemas grandes, ¿de acuerdo? O sea, es una teoría macro, no es una teoría cuántica. Las teorías cuánticas se aplican a sistemas pequeños como átomos, electrones. Entonces, el electromagnetismo tiene su origen en el mundo microscópico, a niveles pequeños, ¿verdad? Los electrones moviéndose en el átomo. Eso es lo que ocasiona lo que es el electromagnetismo. Bueno, entonces para entender mejor esta parte, nosotros vamos a esperar llegar al capítulo 20, ¿verdad? Que es el magnetismo en la materia, ¿verdad? Para que puedan entender mejor todos estos conceptos. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, bueno, lo que tiene que acordarse bien acá, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? De que un dipolo en un campo externo va a girar, se va a orientar en dirección opuesta o en la misma dirección del campo. Eso porque hay un torque. Eso porque hay un torque. Lo mismo que pasaba entre 21, ¿verdad? Cuando había un dipolo eléctrico. ¿Qué le pasaba a un dipolo eléctrico en un campo eléctrico? El dipolo giraba, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de los dipolos eléctricos no es tan importante desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Porque los imanes son comerciales, ¿verdad? En cambio, en la electrostática no hay un análogo de los imanes, ¿verdad? No hay un análogo. Entonces, los imanes son muy importantes por aplicaciones en la industria,
pero eso no tiene un análogo en la electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces voy a detenerme aquí y vamos a revisar algunos problemas. No sé si hay alguna otra pregunta, porque vamos a ver algunas aplicaciones ahora. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ver algunos problemas sobre los multipolos. Aquí ya vamos a ver ya darle un toque más real a esto, ¿verdad? Porque en la explicación anterior yo les había hablado sobre lo que era un dipolo ficticio, pero nosotros siempre, ¿verdad? Vamos a trabajar con dipolos reales. O sea, por ejemplo, acá en este problema tenemos un cilindro circular de radio A, L, que contiene una carga total Q, distribuida de forma uniforme en todo el volumen. Al cilindro se le hace girar en torno a su eje a velocidad angular constante W. Suponer que la distribución de carga no se afecta con la rotación y encontrar el momento dipolar magnético de este sistema. Vamos a calcular el momento dipolar magnético. ¿De acuerdo? Fíjense bien, momento. No me están pidiendo término dipolar. O sea, el término dipolar magnético es otra cosa, ¿verdad? Es el término dipolar magnético es un término de potencial vectorial. El momento dipolar únicamente depende de la distribución, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿me están escuchando todos, jóvenes? Sí, sí, sí. Bien. Si pueden apagar su micrófono, por favor, ¿verdad? Porque, para que no haya interrupción. Bueno, entonces, vamos a ver. Este cilindro tiene carga y va a girar. Al girar, se producen corrientes, ¿verdad? Si no girara, no tendría sentido porque no habría corriente. Entonces, el cilindro va a girar en torno a un eje que pasa por el eje Z. Así de esta forma. Tenemos el cilindro gira en sentido antihorario, tiene una velocidad angular W. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo un volumen, ¿verdad? Un volumen. Entonces, para calcular el momento dipolar magnético, tengo que hacer uso de una integral, porque es un volumen lo que tengo. Entonces, para poder resolver este problema, tengo que escoger un elemento de volumen, un elemento de corriente volumétrico, J, una densidad volumétrica J, medida con respecto al origen, ¿verdad? Que tengo acá. Bueno, entonces, tenemos que la velocidad angular del cilindro es constante. La carga total es Q. Vamos a calcular el momento dipolar magnético mediante esta expresión para M. Lo único que hacemos acá, lo único diferente con respecto al espira es que en vez de usar el elemento de línea, estamos usando el elemento de volumen, ¿verdad? J de tau. Entonces, R' es el vector que localiza a este elemento de volumen, J de tau. Realizamos el producto vectorial, pero lo que sucede acá es que no sabemos quién es J, ¿verdad? Quién es la densidad volumétrica. Entonces, esta densidad volumétrica tengo que escribir. Entonces, la densidad volumétrica del cilindro es esta ρ sub CH. Esto es constante. Y la velocidad lineal la relacionamos con la velocidad angular con este producto cruz, W cruz R. La velocidad angular va en la dirección de Z. Ajá. Y R' es el vector que localiza al elemento de corriente. Este vector R' en cilíndricas es así. Tiene dos componentes, en ρ y Z, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen de ese cilindro es esto. Y la velocidad lineal sería el producto vectorial W cruz R. La velocidad angular, que es esto, cruz, el vector de posición, que es esto. Al hacer el producto cruz, Z cruz ρ me queda phi positivo y Z cruz Z es 0. Entonces la velocidad lineal es W por ρ' por phi en la dirección de phi. O sea, la velocidad va en la dirección de phi positivo en sentido antihorario.
Esta ρ corresponde a la coordenada ρ. No confundir, esta es la ρ de densidad de carga. Por eso le ponemos CH, ¿verdad? Densidad de carga, y esta ρ es de la coordenada cilíndrica. Bueno, ahora, la densidad de carga, que es ρ CH, es carga entre volumen. Como yo conozco la carga del cilindro y conozco el volumen, pi por a cuadrado por L, entonces esta densidad de carga la vamos a escribir así, en términos de su carga y de sus dimensiones. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una integración. Tenemos el momento dipolar. Es una integral triple porque es un volumen. Ya conocemos J, que la densidad de carga la sustituimos. Está la densidad de carga. Y esta es la velocidad lineal, que va en la dirección, o sea, J va en la dirección de phi positivo, ¿verdad? La corriente va en phi positivo. Bueno, entonces, antes de hacer la integral, hago el producto cruz, ¿verdad? R' cruz J, R' cruz J. Hacemos este producto. Después de hacer el producto vectorial aquí, rho cruz phi, me queda z positivo. Z cruz phi, me queda menos rho, menos rho. Por eso este signo menos acá. Ya aquí ya lo tenemos. El producto vectorial tiene dos componentes, una en z y una en rho. Bueno, entonces van a ser dos integrales, una en la dirección de z y una en la dirección de rho. Hacemos la integración. La integración se hace en el volumen del cilindro, de 0 a A, de 0 a 2pi y de 0 a L. Las dos integrales. Bueno, entonces aquí tengo la integral en z y la integral en rho. Ahora vamos a hacer esas integrales. La integral en la dirección z quedaría de esta manera. La integración en phi es 2pi, la integración en z da L, en z vamos de 0 a L, en rho vamos de 0 a A y en phi vamos de 0 a 2pi. Al integrar esto en rho, me queda esto. A a la 4 entre 4. Y finalmente llegamos a esto. Esta es la componente en z. Bueno, ajá, entonces la integral en z, quiero decir en rho, es esta otra. La integral en rho es muy diferente. Entonces aquí es diferente porque, fíjense bien, aquí tenemos rho unitario. ¿Cuál es el problema de esta integral en relación con esta? Fíjense bien, acá teníamos la integral en z unitario. Z unitario es un vector constante. Es un vector que no depende de ningún otro vector. Es independiente, ¿verdad? De los demás vectores, es constante. Rho unitario no es un vector constante. Es un vector que depende ¿de qué? Depende de phi. Depende implícitamente de phi. Entonces no podemos integrar esto así como está. Tenemos que expresar rho unitario en términos de las coordenadas de las componentes cartesianas. Rho unitario es coseno de phi en x más seno de phi en y. Depende de phi. Y si ustedes se fijan, aquí en la integral aparece phi, ¿ve? Si no estuviésemos integrando en phi, no habría problema en dejar el rho así, ¿verdad? No habría problema. Pero como aparece phi y como rho depende de phi, entonces hay que expresarlo así. Entonces, después de expresar rho así de esta forma, hacemos la integral en phi. ¿De acuerdo? Hacemos la integral en phi. Tiene dos componentes, una en x, una en y. Entonces, al hacer la integración, aquí tenemos el vector rho unitario. Esta es la integral que estoy haciendo, miren. La integral en phi, ¿ve? Coseno de phi, seno de phi. Los integro por separado. El coseno de phi, de phi, de 0 a 2pi. El seno de phi, de 0 a 2pi. Y estas dos integrales dan 0. Esto produce 0. De manera que toda esta integral se anula. Toda la componente rho se anula. Todo se hace 0. De manera que la única componente que tiene el momento magnético es z. De las dos integrales, solo nos quedamos con la componente z, que es esto. De manera que el resultado para el momento dipolar es igual a esto. Es la carga por la velocidad angular por el radio al cuadrado entre 4 en la dirección z.
Este momento dipolar magnético es idéntico a que yo tuviera una sola espira girando. Es idéntico. Entonces, ustedes ven aquí, lo que sucede es, el cilindro gira y al girar el cilindro, esto se puede modelar como un montón de espiras que están juntas, girando una sobre otra. Por superposición, eso genera un momento dipolar en la dirección de Z. ¿De acuerdo? Si yo pusiera solo la flecha aquí, sería un dipolo ficticio, ¿verdad? Pero yo sé que este dipolo es producido por un cilindro que está girando. ¿De acuerdo? Un cilindro girando. O sea, en conclusión aquí, un momento magnético puede ser producido por cualquier sistema, ¿verdad? Que posea corrientes. Recuerden que el magnetismo es diferente a la electricidad, ¿verdad? Que en el magnetismo, el único término que nosotros consideramos es el término dipolar. En electricidad se consideraba el término monopolar, dipolar, cuadripolar, pero aquí solo consideramos el término dipolar, ¿verdad? Los demás términos los ignoramos y el término monopolar es cero, ¿verdad? Término monopolar es cero. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, Este dipolo, ¿verdad? Esta configuración de corriente produce un campo magnético, acuérdense, pero este campo magnético es el campo magnético producido por el propio dipolo. Cuando vimos en la clase anteriormente, la interacción de un dipolo era con un campo magnético externo. Este campo no es externo, es el campo producido por el propio dipolo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. También problemas sobre dipolos. Tenemos en este caso dos espiras planas, circulares, como lo ven. Están recostadas en el mismo plano las dos espiras. Las dos espiras circulares de radios A y B descansan sobre el mismo plano. Vamos a suponer que la distancia C entre los centros de las dos espiras es tan grande que resulta apropiado utilizar la aproximación dipolar. Encontrar su inductancia mutua. Bueno, aquí lo que me preguntan es inductancia, ¿verdad? Entre estas dos espiras, pero tengo que hacer uso de los conceptos que hemos aprendido sobre lo que son los dipolos magnéticos. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí me están mencionando algo muy importante, que es la aproximación dipolar. Esta aproximación dipolar, de hecho, en el libro no hacen referencia a esta aproximación, ¿verdad? Pero es muy importante. Acá se la voy a mostrar para que tomen nota, porque con esta aproximación dipolar nosotros vamos a poder resolver muchos problemas que tengan que ver con espiras. La clave es que la distancia C entre los centros es muy grande, ¿verdad? O sea, los centros están muy separados. C es mucho mayor que A y mucho mayor que B. Al estar muy alejadas las dos espiras, aunque aquí en la figura no parece así, las dos espiras están muy alejadas, podemos usar una aproximación dipolar. Entonces, vamos a ponerle un nombre a las espiras. Esta va a ser la espira 1, esta va a ser la espira 2. Las corrientes en el problema no mencionan nada de corrientes. Fíjense bien, aquí no me mencionan nada de corrientes. No me dicen en qué sentido van las corrientes ni qué magnitud tienen. Eso no importa, la verdad, porque lo que yo voy a encontrar es inductancia mutua. Y para encontrar la inductancia no necesito corriente, porque la inductancia solo depende de la geometría, o sea, de la forma. Depende si esto es un círculo, un cuadrado, de eso depende la inductancia, ¿verdad? De la forma. Entonces las corrientes nosotros eh, las vamos a poner de forma arbitraria. Las vamos a elegir de forma arbitraria. Yo voy a poner una corriente en las dos espiras en sentido antihorario y le voy a llamar I1 y 2. Pero esto es arbitrario. Yo podría haber elegido el sentido contrario para las dos, ¿verdad? Como yo quiera. Entonces, así como yo elegí las corrientes en sentido antihorario,
por la regla de la mano derecha, yo ya sé, ¿verdad?, de que el momento dipolar de las dos espiras va a ir en la dirección de Z positivo, porque la corriente va en sentido antihorario. Si yo enrollo los dedos de la mano derecha en la dirección de la corriente, el pulgar va para arriba. El pulgar me da la dirección del momento dipolar, así como también me da la dirección del campo magnético, ¿verdad? Bueno, entonces, bien, para este espira 2 también lo mismo, ¿verdad? El momento dipolar va en Z positivo. Este es M2, este es M1. Los momentos dipolares de estas dos espiras son diferentes, joven. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen áreas diferentes. A y B son diferentes, ¿verdad? Tienen áreas diferentes y las corrientes no sabemos si son iguales, ¿verdad? Eso queda arbitrario. Lo único que tienen de común las dos espiras es que sus momentos dipolares son paralelos. Ahora bien, aquí es interesante preguntarse, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con estas espiras? ¿Qué va a suceder si van a girar o no van a girar? Por el momento no podemos contestar esa pregunta, ¿verdad? Porque además que tendríamos que poner condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos que decir que una de las espiras está fija y la otra espira es capaz de moverse. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo decir, esta espira 1 va a estar fija, como si alguien la estuviera deteniendo para que no girara, ¿verdad? Va a estar fija. De manera que esta espira me produce un campo magnético en el espacio. ¿De acuerdo? Ese campo magnético de esta espira 1 afecta a esta espira, de manera que esta espira siente un campo magnético externo y va a empezar a girar. ¿De acuerdo? O sea, a lo que me refiero yo es que esta espira la mantenemos fija y esta otra puede moverse, puede girar. Cuando digo moverse me refiero a girar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos es lo siguiente acá. Para poder hacer el ejercicio, nosotros necesitamos imponer unas condiciones. Vamos a decir de que esta espira 1 produce un campo magnético y el campo magnético de esta espira va a ser el campo magnético externo. Esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de forma arbitraria, ¿verdad? Yo pude haber elegido al revés. No sé si me explico acá. O sea, yo tengo dos espiras. Una de las dos espiras es mi sistema de interés y la otra espira sería el sistema externo. Sí me explico, ¿verdad? Yo puedo hacerlo al revés. Yo puedo decir, esta espira 1 es mi sistema y la espira 2 es el sistema externo. Cuando yo digo sistema externo me refiero a la espira que produce el campo magnético externo. El campo magnético externo es el que afecta a esta espira y la va a hacer girar. Entonces, aquí tengo unas ecuaciones. ¿Bien? Esta ecuación representa la energía magnética, pero la energía magnética ¿de quién? De la espira 2. Desde el momento en que yo digo que esta espira 1 es la que produce el campo externo, entonces la espira que va a ir aquí, el dipolo que va aquí es el dipolo 2. El dipolo 2 interactúa con el campo externo producido por la espira 1. Entonces, esta energía es la energía de interacción de 2 con 1. Bueno, entonces, lo que yo ando buscando es la inductancia mutua entre las dos espiras, ¿verdad? Es M lo que ando buscando. M es la inductancia mutua. Entonces, yo me acuerdo de que tenemos una expresión para la energía magnética en función del flujo. Y lo podemos expresar en términos de la inductancia mutua. El flujo es igual a M por I. Entonces, fíjense bien, hay que tener cuidado con la notación aquí. U sub M es I sub 2 por el flujo de 1 en 2. ¿Qué significa esto? El flujo de la espira 1 en 2. Este campo magnético que produce la espira 1 va a afectar a esta espira 2. Va a entrar, el flujo va a entrar en el área definida por la espira 2. Por eso aquí le pongo flujo de 1 en 2 por la corriente de 2. ¿Se acuerdan de esta notación, verdad? Entonces, el flujo de 1 en 2 es igual a la inductancia de 1,2 por la corriente 1. Esta corriente 2 no la tocamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la inductancia, es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces para encontrar esta inductancia mutua lo que vamos a hacer es calcular la energía.
y después despejar para M. Entonces, necesito calcular el campo externo. El campo externo es el campo de la espira 1. ¿Por qué dibujé así las líneas de campo magnético de esta espira? Por la regla de la mano derecha, ¿verdad? El pulgar, el dedo pulgar de la mano derecha va en la dirección de la corriente y los 4 dedos irían en el sentido de estas líneas. Entonces, en el área comprendida por esta espira, las líneas van a estar entrando hacia abajo, ¿verdad? Aquí en este problema hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Hay un montón de cosas que analizar. Por ejemplo, ustedes pueden fijarse de que el campo magnético aquí, en el área comprendida en el área verde, el campo magnético va a estar entrando, va a ir hacia abajo, en la dirección de Z negativo. Entonces, fuera del problema, fuera de este tema, ¿qué creen ustedes de que le va a pasar a este momento dipolar, a esta espira? Debido a este campo magnético, ¿qué le va a pasar a esta espira? ¿En qué forma va a afectar este campo magnético a este dipolo? Porque el campo magnético aquí, en la posición donde se encuentra esta espira, el campo magnético va a ir hacia abajo, en la dirección de Z negativo. ¿Cómo sería este momento M con el campo magnético externo? Sería inestable. Sería una posición de equilibrio inestable, porque serían antiparalelos, ¿verdad? El campo magnético, estas flechas en azul, aquí estarían entrando hacia abajo. Y el dipolo del espirado va hacia arriba. O sea que así como se encuentra esta espira, estaría en una posición de equilibrio inestable. Como ese equilibrio, la espira se quedaría ahí, ¿verdad? No rotaría. ¿Están de acuerdo, verdad? No, esta espira no giraría. Porque está en equilibrio inestable. Pero cualquier perturbación la va a hacer que gire. Y al perturbar esto, la espira rápido va a girar y se va a alinear con el campo. Al alinearse, estaría en la posición de equilibrio estable y se quedaría ahí, ¿verdad? Ya cuando está en equilibrio estable, la espira, quiero decir, el dipolo ya no va, ya no va a girar con brusquedad, ¿verdad? Sino que lo que puede hacer es oscilar nada más. Bueno, entonces el campo magnético externo corresponde al campo de 1, de la espira 1, y vamos a calcular el flujo magnético de 1 sobre 2, que es M12 por I1. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer unas consideraciones. Decimos de que la distancia entre las dos espiras C es mucho mayor que A y es mucho mayor que B. Usamos esta ecuación para encontrar la energía, la ecuación que aprendimos. Tengo aquí el momento dipolar de 2 por el campo externo. La energía se puede escribir como la corriente por el flujo. Y la energía, el flujo es la inductancia mutua por la corriente. ¿Pero la corriente de quién? La corriente de uno, ¿verdad? O sea, esta es otra expresión para la energía. Energía de interacción entre dos circuitos. En términos de la inductancia. Hay varias maneras de escribir la energía, ¿verdad? Esta es una, esta es otra. Entonces, menos m por el campo externo, yo igualo estas dos expresiones para la energía, las puedo igualar porque son lo mismo, ¿verdad? Igualo esto con esto. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, al igualar estas dos expresiones, a mí me queda claro que lo que vamos a hacer es despejar para m, pero hay que encontrar el campo externo y hay que encontrar m. Estas dos corrientes son arbitrarias. Estas dos corrientes van a tener que desaparecer, ¿verdad? No pueden quedar expresadas, tienen que desaparecer. Entonces, la idea es utilizar la aproximación dipolar. ¿Para qué? Para encontrar el campo externo. Para eso vamos a usar esta aproximación dipolar que ya les voy a mostrar. Entonces, vamos a tomar la espira 1 como la fuente del campo externo y a la espira 2 sumergida en dicho campo. ¿Quiénes son los momentos dipolares de las espiras? M1 y M2. Como nosotros ya vimos en la teoría, cuando yo tengo una espira plana, ya sea un cuadrado, un círculo, lo que sea, cuando tenemos una espira plana, el momento dipolar es la corriente por el área. Aquí S es el área de 1.
Las áreas de las dos espiras son áreas circulares. Esta área es pi por a cuadrado y esta área es pi por b cuadrado. Entonces, la corriente de 1 por el área de 1, que es pi por a cuadrado. La corriente de 2 por el área 2, que es pi por b cuadrado. Ambos momentos dipolares van en la dirección de z positivo. Entonces aquí tenemos los momentos dipolares. ¿De acuerdo? Entonces con estos momentos dipolares vamos a hacer uso de la aproximación dipolar para encontrar. La aproximación dipolar es esta ecuación que tengo aquí. En el libro, en la teoría, no aparece esta aproximación. Aparecen algunos problemas. Si ustedes pueden tomar nota ahí en su cuaderno, mejor que lo hagan, ¿verdad? A esto se le conoce como la aproximación dipolar. Esto me sirve únicamente, como su nombre lo dice, es una aproximación, me sirve cuando dos espiras están muy lejos, muy lejos. Los centros de las dos espiras están demasiado lejos. De manera que yo puedo considerar a las dos espiras simplemente como dipolos, dipolos nada más. Bueno, entonces aquí yo voy a hacer uso de los momentos, pero fíjense bien, como el campo externo es el campo de 1, de la espira 1, el momento dipolar que va a aparecer aquí es el momento de la espira 1, porque este campo es de 1, ¿verdad? Entonces yo sustituyo aquí M por M1 y R, el R unitario que aparece en esta fórmula. Hay un problema del libro que es sobre cómo llegar a esta fórmula, ¿verdad? Es un problema bastante largo, que es cómo se obtiene esta fórmula. Entonces, el R unitario es la distancia que hay desde el centro de la espira 1 en la dirección de la espira 2, donde yo quiero calcular, bueno, no de la espira 2, sino, imagínense lo siguiente, yo quiero calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio, ¿verdad? Entonces, R corresponde a la posición del punto de campo. A mí me interesa el campo magnético de 1, pero ¿en qué posición? En la posición de la espira 2. O sea, el punto de campo, el punto donde voy a calcular el campo magnético está en el centro de la espira 2, porque lo que me interesa es la interacción de esta espira 2 con el campo de esta espira 1. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, el vector R unitario apunta en la dirección donde se encuentra la espira 2. Por eso le ponemos Y unitario. Y aquí lo que sigue es hacer el cálculo. Bueno, pero el día de hoy ya no tenemos tiempo, entonces lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con esto. A esto se le conoce como aproximación dipolar. ¿De acuerdo? Aproximación. Bueno, entonces mañana continuamos. Todavía no he terminado de revisar los exámenes, ¿verdad? Por eso